Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Buenas profe, noches, buenas profe. noches. Buenas noches, Buenas profe. noches. ¿Cómo está? Bueno, esto en la tardecita les subí notas para que por favor revisen y cualquier cosita me lo hagan saber. Igualmente estoy solicitando a algunos compañeros que no me han subido autoevaluación y ya mañana entregamos notas. Entonces, por favor, para los que de pronto no han subido su autoevaluación, me hacen el favor y me la envían. Si de pronto tienen alguna dificultad con la plataforma, me la pueden enviar al grupo de WhatsApp o por el interno y luego ustedes me suben esa misma nota a la plataforma. Igual va a quedar activo la parte de autoevaluación para que lo realicen y lo hagan después. Igualmente, por favor, revisen sus notas y si tienen alguna inconformidad o algo, por favor, me lo hagan saber antes de que se envíen las notas a la administración. Entonces, por favor, revisen y cualquier dudita, con mucho gusto, me pueden escribir. Bueno, vamos a iniciar el tercer corte en la unidad 3. Vamos a ver lo que se refiere al capital de trabajo y al pronóstico financiero. Realmente son dos de los procesos que se tienen que hacer y que realmente son necesarios precisamente para poder enfocar a la empresa a realizar algún estudio más allá de no solamente la parte contable y la parte financiera, sino revisar realmente algunos conceptos que son importantes y que se deben tener en cuenta. De acuerdo pues a estos conceptos, la organización va a demostrar que realmente que tiene ventajas competitivas ante cualquier mercado y que bajo algunos parámetros que se deben hacer y se deben manejar, pues realmente son sustentables en el tiempo. Entonces es necesario pues dentro de eso mismo competencias que ustedes van a ver dentro de la tercera unidad, pues precisamente es estructurar el capital de trabajo y la administración del estudio del pronóstico financiero. El contenido que se va a tener en cuenta es el siguiente: es relación de cuentas contables, estructura financiera, capital de trabajo, activos corrientes, conceptos de efectivo, ciclo de caja, conceptos de cartera, conceptos de inventario, conceptos de pasivo corriente, pronóstico financiero, los estados financieros proyectados y vamos a ver algo si alcanzamos de flujo de caja. Entonces es importante realmente tener en cuenta precisamente pues todo estos conocimientos y habilidades que se presentan dentro de la estructura de capital de trabajo, porque realmente con ellos es que empezamos a hacer la guía de trabajo y la revisión sobre la misma. Entonces, les voy a proyectar, ¿me avisan? Por favor. Bueno, capital de trabajo y pronóstico financiero. Cuando estamos hablando de este pronóstico financiero, en cuanto a la estructura financiera, realmente lo que estamos diciendo es que la estructura financiera de una empresa se puede definir como el conjunto de recursos financieros que los socios o accionistas de esta organización han conseguido reunir a fin de crear la estructura económica que les permita poner en marcha la actividad empresarial. Algunos conceptos sobre la estructura financiera, pues lo vimos en la primera unidad. Dentro de esas vimos la estructura financiera de una empresa y la estructura económica. Son dos estructuras totalmente diferentes. Entonces, cuando estamos hablando de una estructura financiera, estamos hablando del conjunto de recursos procedentes de financiación que permitan a una empresa invertir en activos. ¿Cuáles pueden ser esos recursos de financiación? ¿Cuáles creen que son? Nombremos algunos. Bueno, por acá, Angie Paola Forero.
¿Cuáles serán esos recursos de financiación? Profe, pues podría ser como la obtención de préstamos bancarios. Bueno, financiación, recursos bancarios. Muy bien. Otro, Aportes Juan sociales. Camilo Mogollón. Adriana, ¿quería hablar? Adelante. Sí, profe, qué pena. Aportes sociales. Aportes sociales. Muy bien. Otro. Por aquí, Mirella. ¿Cuál otro? Sergio. María Cristina. Profe, de pronto ahorros o terrenos, equipos. Bueno, está ahora haciendo ahorros, terrenos, equipos, algo que realmente está dentro de los activos, algo que tenga la empresa en ese momento para poder funcionar. Listo. Muy bien, entonces dentro de esa estructura financiera, pues está hablando de esos procedentes financieros que se deben tener y que realmente le permiten a la empresa volver a invertir. Hablaron de recursos bancarios, de aportes sociales, de los mismos activos que se tienen como ahorros, terrenos y equipos. Esos ahorros pues nos permiten precisamente volver y reinvertir o hacer alguna compra necesaria en cuanto a maquinaria, algún equipo, alguna tecnología que ayude al proceso a mejorar, a ser más eficiente y eficaz. Por eso es necesario, pues, realmente empezar a mirar cuál es la estructura financiera, con qué recursos se cuentan y cuál es la disponibilidad que se tiene en ese momento para poder adquirir. Y lo que se quiere es volver a invertir en activos. ¿Y qué es la estructura económica? Entonces, de una empresa se dice el conjunto de activos, esos bienes de la empresa que ha conseguido adquirir precisamente gracias a las fuentes de financiación. Entonces, si nos devolvemos aquí al ejercicio que dijimos anteriormente con los ejemplos que dieron las compañeras, ¿cuáles sí pertenecerían a la estructura financiera? ¿Ustedes qué creen? ¿Todos los que nombraron pertenecen a esa estructura financiera o hay alguno de los que nombraron que pertenece a la estructura económica? Bueno, nombraron, les vuelvo y les recuerdo, bancarios, aportes sociales, ahorros, terrenos y equipos. Profe, yo creo que los aportes hacen parte de la estructura económica de una empresa. Considero que Los, pues aquí vendría como toda la parte de patrimonio, ¿no? bueno, son los recursos que están aportando los socios en ese momento, puede ser cuando se inicia o en el proceso o al finalizar algún proceso. Entonces son todos esos aportes que se tienen en ese momento para poder funcionar, ¿no? Entonces, des en cuenta que acá lo que nos están diciendo en la parte financiera es que necesitamos alguna financiación. ¿De dónde vamos a sacar la plata para poder funcionar? Y en la parte económica nos están diciendo, con esa plata que se consiguió de financiación, pues precisamente lo que se quiere es empezar a adquirir algunos activos que tenga la empresa. Entonces, cuando se tienen activos, realmente la empresa empieza a ser más sustentable. Cuando estamos hablando de sustentable, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir sustentable? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es Algo sustentable? solvente, que sea como solvente económico. Hablan de solvencia. ¿Qué más podría ser sustentable? ¿Qué más puede ser sustentable? Profe, pues que la empresa se mantenga sola.
Que no haya que estarle... Bueno, ahora que la empresa se mantenga, habla Cristina, muy bien. Realmente cuando estamos hablando de sostenibilidad es esa capacidad para poder funcionar, cuando estamos siendo eficientes y eficaces dentro de los procesos y procedimientos que se están haciendo, pues precisamente es que dentro de esos procesos que se están realizando, se pueda mantener a corto, mediano y largo plazo la empresa con todos los recursos que se tienen, no solamente los financieros y los económicos, sino dentro del mismo hay un sistema productivo. Ese sistema productivo que se tiene está rodeado por un conjunto de recursos humanos, recursos tecnológicos, maquinaria, el mismo recurso económico que va ahí, la infraestructura, todo lo que tiene que ver de pronto con el medio de transporte para poder comercializar el producto. Entonces eso es lo que se quiere precisamente, que la empresa a mediano, corto y largo plazo pues sea sustentable. Acuérdense que cuando uno hace esas proyecciones también que se van a hacer, esos pronósticos de los cuales le estoy hablando, cuando yo estoy pronosticando, lo que estoy diciendo es cómo a futuro realmente la empresa va a funcionar. Entonces tengo que adelantarme. Esos pronósticos no quieren decir que son 100% fiables, que eso es lo que va a pasar en 2, 3 años. No, precisamente se pronostica, hay errores, hay una margen de error en cada uno de los pronósticos que se puedan realizar, pero nos acerca a una realidad que tiene la empresa en ese momento y que lo que quiere es proyectarse para saber realmente cómo va a funcionar, de dónde va a sacar los recursos económicos para poder comprar, invertir, funcionar, proyectarse. Entonces, a eso es que le llamamos realmente pronósticos. Hay muchos métodos para poder pronosticar, para poder mirar qué es lo que está pasando con cada uno de los procesos que se están dando y se están generando en la empresa. ¿Cómo los puedo realizar de manera asertiva, cumpliendo con el objetivo inicial que tiene la empresa, con esa meta a mediano y largo plazo? Acuérdense que las metas siempre se proyectan a largo plazo, por lo general. Los objetivos sí es donde yo me voy a enfocar, cómo lo voy a realizar, el paso a paso para poder hacer. Entonces, de eso se trata, pues, la estructura financiera. Dentro de esa estructura financiera hay unas fuentes que también ya revisamos en el primer corte, que son las fuentes internas y las fuentes externas. Cuando estamos hablando de las fuentes internas, también recibe el nombre de autofinanciación. ¿Qué será autofinanciación? ¿Quién me dice? Acá lo está diciendo, financiación propia. Por ahí habló un compañero al principio, los aportes, lo que están dando los inversionistas, los capitalistas, los dueños de esas empresas. En ese caso, los recursos financieros con los que se adquieren los activos pertenecen al socio o socios que montan la empresa. Es el aporte que ellos están haciendo en ese momento. Realmente es como identificar y mirar cada uno de esos socios que están estableciendo la empresa o que están diciendo, realmente quiero montar un negocio, quiero hacer algo, ¿cómo lo debo hacer? ¿Con cuánto aporte? ¿Qué tengo de activos para poderle dar? Entonces, eso es lo que se inicia. Todas las empresas, no sé si ustedes anoche pudieron estar en la capacitación o en la conferencia que nos dieron a través también del empresario que precisamente estaba hablando de la parte económica, de esa fuente interna y externa, y cómo a veces se nos dificulta cuando estamos haciendo empresa, y hacer empresa no es fácil. No sé si alguno de ustedes pudo participar anoche a las 6:30 sobre la capacitación. ¿Pudieron ingresar o estaban en clase? O en parcial, ¿no? No, profe, estábamos en clase. ¿Ustedes no ingresaron? No, señora. No, señora. Ah, bueno. Bueno, el día anoche hubo una conferencia realmente muy importante y sobre todo muy buena precisamente en estos temas
de cómo se conforma una empresa, esas ideas o esos emprendedores, de dónde van a sacar esos recursos, porque hay muchas ideas buenas, muchas cosas que se pueden hacer a partir de lo que se tiene, pero realmente esto es lo limitante, precisamente de dónde voy a sacar los recursos económicos para poder proyectar, y si estoy proyectando y haciendo esos pronósticos realmente asertivos en el proceso, porque el conferencista anoche, el empresario, realmente nos hablaba de cómo él ha surgido, pero todas las pérdidas que tuvo antes de, precisamente por no saber de dónde sacar los recursos. Él decía, yo trabajé en bancos durante muchos años y cuando fui a sacar mi préstamo para poder crear esa empresa, esa oportunidad que vi, esa necesidad que vi en ese momento para poder llevarlo a cabo, pues me di cuenta que realmente una cosa es trabajar en un banco porque me están pagando un sueldo y no quiero ver esos errores o esos márgenes que hay de acuerdo pues a esa inestabilidad económica que se presenta, porque los bancos nunca pierden. Entonces, realmente, ¿y con qué contaba él? Con esto que estamos hablando aquí, ¿con qué recursos él tenía precisamente para proyectar su negocio? ¿Con cuánto inició? Y si realmente ese era el aporte que necesitaba cuando él se empezó a proyectar y a ver que era un negocio que realmente era rentable, pero que necesitaba esos recursos para poder funcionar. Y entonces empezó también a mirar y a revisar, pues que no contaba con esos aportes propios, y que tenía que empezar a visualizar que tenía que buscar fuentes externas para poder conseguirlos y poder empezar a comprar lo que necesitaba para funcionar asertivamente. Entonces empiezan a buscar pues esto que llaman crédito en los externos, pero uno empieza a mirar las tasas de interés, cuánta plata, a cuánto tiempo, cuánto voy a pagar de más. Entonces son muchos de los factores que no se tienen en cuenta y que no se visualizan con el negocio. Entonces terminan de pronto cerrando el negocio y terminando pues por perder mucho más de lo que se tenía inicialmente, es precisamente porque no se hacen esos estudios. Él decía, yo no leía a mis clientes, yo simplemente proyecté, vendía y creía que tenía clientes, pero nunca los leí, nunca realmente hice seguimiento a mis clientes, que los clientes son los que están dejando el dinero en ese momento en la empresa. Entonces me parecía que simplemente me compró, estoy ahí, si me dejó el recurso, ya, y paré de contar, pero nunca interpreté debidamente y analicé a mi cliente para saber qué necesitaba, qué quería, por qué le interesaba ir a mi empresa, por qué le interesaban mis productos, mis servicios, qué le gustaría que cambiáramos. Entonces simplemente a mí me interesaba era que me dejaban recursos, pero cuando esos clientes empezaron a irse precisamente porque no se les dio esa garantía y esa estabilidad, pues realmente empezó a verse afectado. Y ahí es donde, pues al no haber esos ingresos continuos, repetitivos de los clientes que uno espera, pues ¿qué va a pasar? Que estos créditos se van a sumar, se van a estar ahí, van a coger más intereses, no se va a poder pagar, entonces simplemente o paga o paga. Entonces él decía, precisamente eso, muchos digamos, de las ideas iniciales que se tenían, pues se tuvieron que plasmar, estar ahí quietas, por realmente no hacer un ejercicio que era tan simple, pero un ejercicio que realmente tiene un valor incalculable, y que son los clientes, son las personas que nos están dejando los ingresos para con esa plata volver y reinvertir, proyectarse, pagar todos estos créditos que se tienen. Entonces, precisamente si no se cancelan esos créditos, ¿qué va a pasar? De que se va a seguir generando mucho, un interés sobre interés, no se va a poder pagar este mes, entonces ya no es solamente el interés, sino el capital, y ahí es donde se pierde, y los bancos nunca pierden. Los bancos, él decía, es la más mala idea que uno puede tener cuando va a iniciar un proyecto, cuando va a iniciar un emprendimiento, si es ir y sacar plata a un banco, porque los bancos nunca pierden. Al contrario, y él era analítica, hacía análisis de cartera, de riesgo. Él estuvo en la parte contable y financiera de la empresa y él se dio cuenta
realmente ese valor cuando estuvo, digamos, en la otra parte, ¿no? Ya no en el banco, sino como empresario buscando créditos y ver que esos créditos eran altos y que los intereses eran mucho mayores, que de capital cada día era más y que realmente él empezó a proyectarse mal y a tener deuda sobre deuda, o sea, esos pasivos que no se quieren en las empresas, pues se va aumentando. Entonces es un factor que se debe tener en cuenta cuando se hace esos análisis. Entonces hay que tener mucho en cuenta pues esta estructura financiera y las fuentes que se van a utilizar para poder proyectar y poner en funcionamiento esas empresas. Bueno, dice, una empresa puede crear su estructura financiera de dos formas, con fondos propios, capital propios y reservas, lo que estábamos hablando, y con fondos ajenos o préstamos denominados como pasivos. Entonces son las dos formas que también se puede empezar a hablar de estructura financiera. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno. ¿De qué depende utilizar alguna de las dos formas de crear estructuras financieras? La primera, los riesgos que desean asumir los socios de la empresa. Precisamente cuando se está proyectando una empresa, cuando se está creando o cuando esa empresa ya está creada, pues siempre van a existir los riesgos. Los riesgos están asociados a los procesos y a los procedimientos. Están ahí, son... digamos, es como si hicieran parte de lo que se está haciendo. Y otra cosa es saber que hay un riesgo y que se tiene que asumir. ¿Qué tipo de riesgo puede ser? Puede ser un riesgo económico, un riesgo financiero, un riesgo administrativo, un riesgo contable, un riesgo operativo, un riesgo de producción, un riesgo precisamente de cualquier área. Entonces, lo importante es tener ese riesgo, pero que se termine asumiendo ese riesgo. ¿Cómo voy a asumir el riesgo? ¿Qué voy a hacer para asumir el riesgo y para identificar lo que es importante, identificar los riesgos? Por eso las empresas, precisamente, dentro de la estructura, dentro de los seguimientos que se van a hacer o que se hace, el seguimiento y el control que se hace, pues siempre se tiene un plan de riesgos. Ese plan de riesgos, ¿quién lo hace? Pues cada uno de los funcionarios o de los empleados que pertenezcan a las áreas. Ese riesgo es importantísimo hacerlo. Ese mapa de riesgos o ese plan de riesgos es supremamente importante hacerse, porque con ese riesgo pues podemos identificar qué tipo de riesgo es y cómo lo voy a valorar. Hay que darle una valoración a ese riesgo. ¿Para qué? Para poder entrar a hacer algún proceso de mitigación. ¿Y cómo mitigo un riesgo? Pues ya lo tengo identificado, ya sé qué tipo de riesgo es. Y ahora cuando estoy haciendo alguna mitigación le estoy diciendo, es de pronto algo preventivo, de pronto un proceso preventivo o correctivo. Se debe corregir inmediatamente o se le debe hacer un proceso preventivo. Entonces, cuando ya realmente identifico, pues le puedo dar una solución inmediata y esas soluciones ayudan a que el riesgo realmente no se vuelva efectivo, sino que esté asociado y que yo lo pueda mitigar en algún momento y que esa mitigación que haga mientras alguna acción correctiva o preventiva me ayude a que ese riesgo se me vuelva efectivo. Por eso es importante pues los pronósticos, porque los pronósticos nos ayudan precisamente o nos generan de que visualicemos a futuro cómo vamos a funcionar, qué es lo que nos hace falta, cómo me proyecto. ¿Qué tipo de proyección puedo hacer de acuerdo a lo que se tiene en ese momento en la empresa? La segunda es la situación económica que desean asumir en el mercado. Realmente el mercado hace parte de esos procesos. Gracias al mercado
es que existen las empresas, porque quiere decir que la empresa ya hizo un análisis sobre ese mercado, y el mercado es a dónde, el sitio donde se va a dejar esos productos y esos servicios para que realmente pues lleguen los clientes o los consumidores finales y ellos sean los que me estén comprando ese servicio o ese producto. Entonces el mercado es el que fortalece las empresas, ese mercado es que a futuro pone las empresas y las posiciona precisamente para que tengan cada día más liquidez, para que sean más rentables, para que puedan superar todos los riesgos que están. Entonces, si el mercado es amplio, el mercado es competitivo, realmente pues se puede hacer grandes cosas. Él nos hablaba, el conferencista anoche o el empresario nos hablaba de que hay personas que le dicen, ¿y usted cómo funciona teniendo tanta competencia? Entonces él decía, precisamente hay que mirar qué tipo de competencia es, qué tipo de competencia tengo en el mercado, y de ahí yo puedo sacar muchísimas cosas positivas para la empresa. Entonces, identificando esas características que tienen las competencias, pues voy a saber si es una competencia leal o es una competencia desleal. Tengo que analizar la competencia precisamente para saber cómo está funcionando y qué procesos se están llevando y por qué los clientes le están comprando a esa competencia. Entonces es importante pues saber el por qué, no para copiar, porque eso no se debe hacer. Cuando uno está revisando la competencia no es para copiarle lo que está haciendo la competencia, es para mirar y revisar que la competencia tiene algo mejor y que yo lo debo mejorar como empresa, que realmente debo hacer los cambios necesarios para mejorar ese proceso o ese procedimiento, que realmente debo cambiar algunas técnicas, algunas formas de pronto de servicio al cliente, de pronto de materias, de insumos, tanta cosa que puede estar pasando y que afecta precisamente pues ese mercado, ese producto en el mercado. Entonces realmente cuando identificamos esa competencia, pues estamos analizándola para que se mejore lo que hay dentro de mi empresa. A partir de eso que tiene la competencia y que lo hace mejor, pues yo tengo que todavía hacer mucho mejor y proyectarme de una manera totalmente diferente. Entonces eso es importante, revisar esa situación económica que tiene el mercado y también se debe asumir de forma responsable, empezar a mirar cómo económicamente están los mercados y si realmente ahí es donde debo dejar mi producto, mi servicio, realmente en ese mercado es que yo voy a adquirir realmente a esos clientes o a esos consumidores finales, para quién va proyectado, cuál es esa parte fundamental que se debe tener en cuenta. Tercera, la fiscalidad que se vaya a someter la empresa. Recuerden que la empresa siempre tiene que estar fiscalizada, o sea que la tienen que revisar constantemente en su parte contable, en su parte financiera, para saber si está funcionando como debe ser, si está todo legal, si está cumpliendo con la normativa, con la ley, que estén presentando los estados financieros de acuerdo a lo que realmente se deben hacer, con su trazabilidad, con sus notas, con normas NIF. Todo eso precisamente se hace en esa fiscalización que se va a generar o se va a hacer. Ustedes saben que la parte externa también está revisando y está mirando las empresas, están mirando su parte contable y financiera. Por eso es tan importante que ustedes, señores contadores, cuando estén haciendo esos procesos, realmente los hagan de acuerdo a la norma y a la ley que se está aplicando, que se está generando en ese momento. Uno a veces, o al principio pasa, o en algún momento también puede pasar sobre la marcha en la ejecución de las funciones, pues que el gerente nos trata a nosotros de intimidar y decir, pues señores contadores, necesito que me legalice esto, necesito que haga esto, o que haga esto, alguna alteración. Entonces uno se trata de que como es el gerente el que está mandando, el gerente es el que me está solicitando, pues terminar
acceder a esa parte, y eso no se debe hacer. Si ustedes ven que hay un proceso que no se debe hacer, que por ley no está permitido, que realmente va a perjudicar a la empresa a largo plazo, pues ustedes le deben decir de manera pues respetuosa, pero sí poniéndolo como en la alerta a esos, digamos, empresarios. A veces los gerentes de esas empresas pues no saben mucho sobre el proceso contable y simplemente lo hacen bajo algunos análisis interpretativos que tienen y que creen que se puede hacer. Entonces, dependen también a la empresa que ustedes lleguen, ¿no? Porque lo que les digo, la empresa privada, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, señora, profe. Sí, señora. Ah, bueno, es que pensé que me había sacado de clase. Gracias. Entonces, realmente esa parte es muy delicada, muchachos. Ustedes de pronto Dios los ha de bendecir, pues con llegar a la parte pública. Uno no sabe cuántos de ustedes va a llegar precisamente a esa parte que es tan delicada, que uno no puede hacer. De pronto en la parte privada, pues de acuerdo, pues digamos al proceso comercial que se esté dando, se podría dar algunas cosas, ¿sí? Pero en la parte pública no se puede, la parte pública es muy, muy rigurosa, la ley está muy encima, las CIAs que hacen las investigaciones precisamente están revisando constantemente estos procesos y no solamente la contaduría, que es donde ustedes van a subir todos los informes y los reportes contables y financieros, sino va a estar ahí la Procuraduría, la Contraloría, y realmente se van a ver ustedes perjudicados por una mala decisión que ustedes tomen. Señor, ¿me quería decir algo? ¿No? Listo. Entonces, en esa parte pública, realmente ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque la ley es muy ahí, muy insistente. A uno en lo público lo condenan por extralimitación de funciones y lo mismo lo condenan a uno por limitación de las mismas. Entonces, realmente uno no debe ir más allá de lo que no debe hacer y no debe hacer procesos que no estén contenidos precisamente en todos los códigos o planes que se tengan dentro de esa estructura pública. Cualquier error que ustedes cometan, si no está la oficina de control interno ahí haciéndole seguimiento, porque siempre el plan de auditorías que ustedes en algún momento de pronto les toca ejecutar a los controles internos, pues realmente le están haciendo seguimiento a las funciones que los contadores están haciendo, están revisando constantemente cómo están subiendo la información, cómo están revisando presupuesto, cómo lo están ejecutando, si están pagando a tiempo, si de pronto hicieron algún préstamo que realmente hayan realizado todos los estudios para poder solicitar que se necesite ese recurso que se adquirió pues realmente sea para la compra o la ejecución de lo que se hizo. Allá no es que yo tengo 100 pesos y estaban destinados a la compra de una manzana y resulté comprando una pera. Eso no se puede, eso realmente es algo que no se puede, es algo que se tiene que empezar a mirar, se tiene que empezar a corregir, y ahí cuando ustedes de pronto las primeras experiencias laborales pues les toquen esa parte pública, es tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que ustedes están viendo control interno, si no estoy mal, o ya no lo han visto o están viendo esa materia en este momento. La estamos viendo, profe. Listo, entonces desde ahí de pronto los pueden inducir un poquito realmente por qué, si ustedes se preguntarán, ¿por qué nosotros vemos control interno? ¿Sí? Es un proceso precisamente para ustedes ver todo lo que está pasando con el MESI. El MESI es el modelo estándar de control interno por excelencia, la 914 la 914 del 2014. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que no es porque, sí, es una materia más, sino es para que ustedes, por lo general, casi
yo he visto a muchos de sus compañeros llegar a la parte pública, entonces es precisamente para darles como unas luces y guiarlos sobre los elementos importantes que están dentro del MES y que ustedes pertenecen a ese, digamos, a esos procesos, cómo se deben desarrollar, cómo se deben hacer, cómo se deben ejecutar, qué se debe hacer, qué no se debe hacer por ley. Entonces es importante que ustedes, si llegan a una empresa pública, lo primero que hagan es revisar su manual de funciones, saber qué es lo que realmente les toca hacer. Y a partir de eso, pues siempre, si no tienen algún conocimiento muy claro, siempre acudir al jurídico, que les den por escrito, digamos, los gerentes, para poder ustedes ejecutar lo que les están solicitando, porque es muy fácil uno meterse, así como es una parte muy bonita, es una parte que realmente se adquiere muchísima experiencia, pero también es una parte que se debe tener mucho, mucho cuidado y ser muy apegado a la ley. Entonces, en la parte comercial, pues no pasa lo mismo, porque ustedes saben que por lo general las empresas, pues son de quién, de socios, de dueños, y esos dueños, pues van a velar es por, precisamente por sus recursos económicos, porque la empresa crezca, porque la empresa continúe, porque la empresa tenga ganancias, tenga liquidez, sea rentable, se sostenga en el tiempo. Entonces, realmente ellos no le van a pedir de pronto algo que no pertenezca de pronto al proceso. Habrán unas cositas que sí se falla en la parte comercial. Entonces, es como tener en cuenta eso. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Listo, la cuarta. Las condiciones financieras ofrecidas por los bancos o las entidades de crédito en ese momento. Cuando uno está pasando por algún momento, puede ser de que se empiece a revisar o a mirar, necesito algo y necesito un crédito, necesito unos aportes que me ayuden a fortalecer los procesos, pero en ese momento no es ir al primer banco y pedir como ese crédito, es como hacer un estudio de esas entidades bancarias y el monto en el cual pues se está solicitando, para saber realmente qué es lo que me está ofreciendo el banco en ese momento. ¿Qué es lo que el banco me está diciendo a mí, señor empresario? Si usted tiene un crédito conmigo, pues los intereses van a ser estos, cómo va a ser, digamos, ese plan de negocios que se va a hacer. Entonces es importante revisarlos. No es ir al primer banco y porque me prestan con ciertas condiciones y yo puedo cumplir con esas condiciones y esos requisitos, pues ahí de una vez dejar como, digamos, abierta esa puerta e ir a hacer el crédito. No, se deja la puerta abierta en todos los bancos, pero se debe hacer un estudio, un análisis de esos créditos. Bueno, aquí viene pues una figura de la estructura financiera, la combinación de recursos totales, pasivos y patrimonio, y utilizadas para financiar las inversiones de la empresa, ¿no? Siempre lo que se quiere precisamente cuando se está hablando de recursos totales, de donde vengan, si sean de socios, sean de bancos, sean de activos, lo que sea, pues ¿qué es lo que se quiere con esa plata? Con ese recurso total que tiene la empresa, pues hacer inversiones para que la empresa crezca, para que la empresa realmente sea productiva, para que esa empresa sea eficiente y eficaz y se sostenga en el mercado, que sea reconocida por los clientes, por los consumidores finales, que ellos realmente vean una empresa, un potencial ahí en ese producto, que la marca pues esté reconocida, que sea consumida, que los clientes cada día sean mayores y que esos clientes pues compre volúmenes grandes para que la empresa también empiece a generar pues producto en gran escala. Entonces, y que ese sistema productivo crezca cada día más, ¿no? Cada día se fortalezca esa parte. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que les estaba hablando. ¿Todo entendido? Sí, señora, profe. Gracias, Adriana.
Bueno, entonces continuemos. Formas teóricas de clasificar la estructura financiera. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Formas ¿Ninguno? teóricas de clasificar las estructuras financieras. Gracias, Félix. Adelante. Estaría formada por dos grandes grupos de recursos, los permanentes y los del pasivo corriente. Los recursos llamados permanentes son aquellos formados por el pasivo fijo o no corriente y por el patrimonio neto de la empresa. Y el pasivo corriente es el pasivo circulante. Elementos: pasivo, activo y patrimonio. Bueno, ¿qué entendió de eso? El pasivo corriente es el pasivo circulante. Pues que bueno, como se divide en dos grupos y los permanentes y los pasivos corrientes. Me queda como difícil, no entiendo ahí, profe. Bueno, ¿quién le ayuda? ¿Quién le ayuda a Félix? ¿Qué son pasivos corrientes? Los Son pasivos que- corrientes son los Menores a un año, son profe. menores a- Exactamente, son menores a un año. No se pueden pasar de ahí. Si se pasara, ¿qué pasa? Que ya no serían pasivos corrientes, sino que... No pasivos no no corriente. corrientes. Exactamente, no corriente. ¿Y cuáles son los permanentes? Son Busquen. aquellos que definitivamente no se van de pronto a tocar, a vender una Exacto, que empresa. van a estar ahí quieticos, que siempre van a funcionar con lo mismo. Entonces siempre van a estar estos dos, digamos, recursos, que son los permanentes y el pasivo corriente. Ahí lo dice. Los recursos llamados permanentes son aquellos formados por el pasivo fijo. ¿Qué es pasivo fijo? ¿Qué será pasivo fijo? Busquen. ¿Qué es un pasivo entonces? Pasivo son las deudas que tiene bueno, las deudas. Listo, son deudas que tiene la empresa en ese momento y que se tienen que empezar a verificar y a revisar para qué, para poder qué, para poder cumplir con esas obligaciones financieras que se tienen, porque si no se cumple, ¿qué va a pasar? Si ustedes no pagan algo, ¿qué puede pasar? No, nos pueden embargar, profe. Se puede embargar, Puede perder la compañía. hasta perder y cerrar la compañía. Muy bien, Félix y compañera. Son las dos opciones que se tienen que hacer. ¿Y qué pasa si llegan esos embargos? ¿Qué se debe tener cuando yo embargo una empresa? ¿La empresa qué debe hacer? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Declararse insolvente. Uy, ahí sí no funciona. Eso no funciona así tan de chévere. Acuerden que hoy en día hay una investigación de que realmente una empresa después de 3 años es que puede quebrar, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana yo no me puedo crear insolvente porque me van a hacer un seguimiento y verificar realmente a quién yo le cedí, pues, digamos, la empresa o los recursos económicos, los activos que tengo. Entonces, ahí me pueden hacer un proceso a mí y puedo ir hasta la cárcel. Entonces, hay que revisar muy bien esa parte. Pero, ¿qué pasa si a mí me hace un embargo? ¿Qué pasa si ustedes tuvieran entonces una demanda? Pues ¿Qué es lo empiezan que a hacen vender primero? las cosas para poder pagar pagar la deuda. Entonces, vienen como una interventoría o algo así para ver qué hacen los recursos y por qué no está funcionando. Listo. Tocan los activos, profe, ¿cómo decirlo? Bueno, como nos decomisan, digamos, nuestros activos,
pueden llegar a congelar nuestras cuentas. Bueno, están hablando de congelación de cuentas y están hablando de esos embargos y cómo se hace, bueno, habló de interventoría, bueno, digamos la palabra como tal no es, pero sí Félix va por esa parte. Realmente claro que depende de la empresa, ¿no? Nos tenemos que ubicar tanto en la empresa comercial como en la empresa pública, pues funciona totalmente diferente, ¿no? Porque mientras la empresa comercial pues realmente está defendiendo los intereses de un socio, pues la pública, ¿qué defiende? ¿Qué está defendiendo la pública? ¿Qué creen que defiende una empresa pública cuando hay un embargo? Pues, los recursos de nosotros, de las Exactamente, personas los recursos del del Estado. Muy bien, esos recursos del Estado. Entonces, ¿qué pasa si estamos en una empresa comercial y nos llega un embargo? ¿A dónde vamos? Porque no cumplimos una deuda. ¿Dónde vamos? ¿Dónde ustedes creen que van esos embargos? ¿A dónde irían ustedes para poner una demanda? A un juzgado. Exactamente, a los juzgados, precisamente. Entonces, ¿qué pasa si hay una persona natural, en este caso un proveedor, que le deben una plata y que esa empresa no se la ha pagado? Pues va al juzgado a entablar una demanda. ¿Y qué debe hacer esa empresa para poder revisar esa demanda? ¿A quién enviará? ¿Ustedes a quién A un enviarían? perito. No, en este caso todavía perito no. Todavía el no. abogado. Listo, al jurídico de la empresa o el abogado, como ustedes llaman. ¿Para qué se necesitará un abogado para que vaya a los juzgados? Para que Se lo necesita, defienda. listo, sí, para que lo defienda, eso está muy bien. Es para que revise el estado actual de ese, digamos, de ese proceso que se está haciendo. Puede ser un proceso ejecutivo. Entonces, precisamente, ellos van y revisan qué tipo de demanda fue que le colocaron y por qué está procediendo un embargo. Cuando el jurídico se pone las pilas y va y revisa, entonces se pueden llegar a algunos acuerdos. Entonces, en primera instancia le pueden estar ratificando el embargo y en segunda instancia, si el abogado se puso las pilas, pues pueden llegar a algún acuerdo y algún proceso de pago, esos acuerdos de pago que llaman. No sé si los han escuchado, esos tales acuerdos de pago cuando las empresas deben. Entonces, se ponen de acuerdo que cada mes les van a dar, yo me invento, 50,000 pesos a esa deuda, a ese proveedor. Entonces, todos los meses tienen que ir y pagar los 50,000 pesos puede ser al banco, pero precisamente al embargo. Pero, ¿qué pasa si se incumple? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa cuando ustedes incumplen un proceso de pago? Si ustedes le den plata a alguien y le dicen, en este mes le pago, pero nunca pagaron. O ponen otra, bueno, lo llaman otra vez a volver a... Pues le cobran de nuevo. Pierde los beneficios del acuerdo de pago. Exactamente, Cristina, se pierden los beneficios que se tienen en el acuerdo de pago. El acuerdo de pago se hace una única vez, a menos que ambas partes estén de acuerdo de volver a hacer un acuerdo de pago. Entonces, por eso es que realmente se tienen que tener en cuenta los pasivos que se tengan. Esos pasivos realmente se tienen que identificar a quién se le debe y por qué la empresa, pues realmente debe empezar a buscar los fondos para poder terminar de pagar esas deudas que posee. Hay que identificar los tipos de pasivos que se tengan en ese momento y se tienen que calcular para que la empresa no vaya a llegar precisamente a lo que estamos hablando y lo que afecte pues sea el patrimonio en últimas, porque esos acuerdos de pago también van con unos intereses, pero vayamos digamos, a un ejercicio extremo.
digamos que la empresa le llegó un embargo, pero el jurídico nunca fue al juzgado a mirar y a revisar, y en primera instancia le dijeron que sí, o digamos, le dieron sentencia de que ese embargo son por 100 millones de pesos. Pero no, la empresa no debe 100 millones de pesos en sí, sino que con todo lo que alegaron ahí dentro de la demanda, pues procedió 100 millones de pesos. En realidad no deben sino 40 millones de pesos. Pero el jurídico nunca como que fue al juzgado, hizo caso omiso a ese embargo, después, y resulta y pasa que nunca fueron a revisar el proceso, y en segunda instancia le ratificaron, y después de que le ratifiquen en segunda instancia no hay nada que hacer, muchachos. Después de que el juzgado emita el segundo concepto, pues ahí ni por más que, digamos, jurídico que haya, no va a valer. Entonces, ¿qué va a pasar si son 60 millones de más? Y la empresa no empezó a cancelar. Por ahí alguna compañera estaba diciendo que le congelan. Hay veces que le congelan hasta las cuentas. Eso quiere decir que no pueden funcionar, porque gracias a esos recursos que tienen en esas cuentas, pues es que pues, las empresas tienen de dónde sacar su dinero o tienen ese activo para poder funcionar. Pero si no pudieran pagar, si no se dieran cuenta, ¿qué va a pasar con esa empresa? ¿Ustedes qué creen que pueden pasar, señores contadores? Por eso cada vez que llegue un embargo a las empresas donde ustedes trabajen y ustedes sean los contadores, lo primero que deben hacer es revisar, mirar el embargo de qué es, de qué cuenta es, por qué están embargando esas cuentas y por qué ahí están esas demandas. Entonces ustedes empiezan a revisar, es que se le debe a los proveedores, se le debe a fulano, a sutano. Bueno, ustedes empiezan a identificar y a mirar quién los está embargando. Bueno, se le debe a la electrificadora, se le debe al agua, a los servicios, no sé, a quién les deban ustedes. Después de que ustedes identifiquen eso, ustedes deben hablar con los gerentes y decir esto y esto está pasando, pero a quienes ustedes le deben pasar el documento es al jurídico. El jurídico de la empresa es quien debe realmente ir a revisar el proceso. Que ustedes revisen la parte contable y financiera de esa deuda es otra cosa. Pero ustedes siempre se van a darle el lugar de que el jurídico va a ser el responsable. Pero ¿qué va a pasar entonces con el ejercicio que estábamos haciendo? ¿Qué pasa con esos 60 millones de pesos que se perdieron? ¿Ustedes qué harían si fueran los empresarios? Si fueran los dueños de esa empresa, ¿cómo recuperan ustedes 60 millones de pesos? Una contrademanda. Ustedes saben que después de segunda instancia no se puede hacer contrademandas porque quiere decir que hubo ineficiencia por parte del contador y del administrador. Entonces no se puede hacer contrademandas. En primera instancia sí, por eso es que dan unos términos. ¿Ustedes a quién recurrirían? ¿Qué harían para decir, no se le debe 60 millones, no se le deben los 100 millones, sino se le debían 40 y ahora me está, digamos, en términos castizos, quitando 60 millones a esa empresa? ¿Qué harían? ¿Cómo recuperar 60 millones de pesos? Cobrárselos al contador. El pobre contador, ¿qué tiene que ver ahí? Lo importante es que ustedes, cuando estén revisando las cuentas, cuando ustedes estén haciendo los análisis financieros, realmente lo más importante, muchachos, porque ustedes van a llegar a ser los contadores, es que ustedes informen al gerente de todo lo que está pasando, que ustedes hagan los reportes necesarios de la información que está ahí, que ustedes hagan la recomendación adecuada y en el momento, ¿no? Porque si no, ahí sí la van a llevar ustedes. Pero si ustedes hacen esas recomendaciones y esos aportes,
pues no va a pasar eso, Félix. Al contrario, ustedes se van a salvar de responsabilidades futuras, porque se acuerdan que los contadores sí pagan y es económicamente, ¿no? Si ustedes dejan de hacer un proceso, ¿a quién le cobran? Al pobre contador. Si ustedes tenían que pagar algo hoy por fecha porque se cumplía y si no lo pagaron hoy, mañana ya genera intereses, ¿a quién le toca pagar? Al pobre contador. Entonces, si ustedes realmente hacen un ejercicio y empiezan ustedes a contarle todo lo que está pasando al gerente y en hacer los reportes y los informes a tiempo, ustedes no van a tener esa clase de problemas nunca en ninguna empresa, si sea pública o sea privada, porque ustedes están diciendo al gerente, me antecedo a los hechos que pueden ocurrir si usted no hace este tipo de recomendación que se le está dando. Por eso hay que realmente ser efectivos cuando ustedes están haciendo los informes y los análisis financieros y contables. Eso es importante que ustedes, pues, cuando los estén haciendo, pues sean muy juiciosos y hagan los reportes necesarios. Cuando estoy hablando de reportes, pues no solamente estoy hablando, digamos, de la parte de los informes que tienen que entregar de pronto a las diferentes entidades, sino los reportes que ustedes deben hacer al gerente de acuerdo a la necesidad que ustedes vean, al peligro y al riesgo que se esté generando dentro del proceso contable financiero. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo entendido de las formas teóricas de clasificar la estructura? Esa es la clasificación. Bueno, dentro de la clasificación, pues tenemos los tres elementos que son los pasivos, los activos y el patrimonio. Ustedes saben que cuando estamos hablando de los pasivos, pues son las deudas que se tienen, los activos con lo que cuenta la empresa en ese, y el patrimonio, pues realmente es lo que nos está dejando y nos está generando ese momento, pues la empresa es lo que empieza a generar de rentabilidad la empresa. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo entendido hasta ahí? ¿Se fueron? Entonces, ¿qué hacemos para recuperar los 60 millones? Ah, bueno, ahí volvemos al ejercicio. Menos mal que me acordó Félix. Gracias, Félix. Bueno, cuando pasa eso, que ya realmente se tenga identificado, pues que el abogado no fue eficiente en ese momento y que el gerente tampoco estuvo como en la parte de la toma de decisiones asertiva, rápida y eficiente y eficaz en el momento, pues se tendrá que empezar a tomar alguna acción de medida correctiva, y entre esas tenemos algo que se llama negociación. Pero ¿con quién debo negociar? Si usted me debe 200 pesos a mí, pero no me los pagó y yo fui y lo demandé y ya hay una sentencia, ¿usted con qué cree que se debe negociar? ¿Ustedes con quién? Colocaron la sentencia. ¿Con quién, perdón? No les escuché. Con el juzgado. ¿Con quién, mi niña? Perdóneme. Con el juzgado, Yo profe. le alcancé a escuchar que dijo que el juzgado. Listo. Con el Acá me juzgado. dice el niño con una niña del juzgado. Félix, ¿qué me está diciendo? Lo mismo, pero con otras palabras. Bueno, pues el juzgado cuando emite realmente una sentencia y ya está ahí, pues, digamos, clarificada en el momento, pues ya el juzgado no se echa para atrás, ¿no? Ustedes saben que esos procesos por lo general tienen ya una sentencia. Cuando se genera esa sentencia, pues es, digamos, es emitida por el juzgado y se debe comunicar a la empresa y pues a la persona natural o jurídica que está colocando la demanda. En este caso, pues estamos hablando del proveedor, ¿no? Que digamos sea un caso con el proveedor. La empresa debe empezar a negociar y ir a hablar con ese proveedor. Decirle, sí, señor, efectivamente, yo le debía 40 millones de pesos,
su merced vino en muchas ocasiones, realmente le quedamos mal. En primera instancia, pues nos ratificaron que eran 100 millones de pesos, la empresa nunca estuvo en disponibilidad, digamos, para ir a decir no son 100 millones, sino 40 millones. No sé si ustedes, de pronto los que son de acá, ustedes o escucharon en alguna ocasión cómo realmente se hace o cómo se generó esa afectación de esos dineros, así como les estoy diciendo, en algunas demandas que tuvo en Prevel. Entonces, precisamente así se dio, de que cuando fueron demandados, digamos, cuando la empresa fue demandada, pues se remitieron a un juzgado, hicieron la demanda y ese juzgado emitió un valor y ese valor no se le debía a los trabajadores que estaban colocando esas demandas. Pero como nunca se hizo nada ni realmente se identificó, pues la empresa le tocó pagar esa plata. Le corresponde a la empresa, pues, asumir esa responsabilidad. Entonces, aquí en la parte pública, pues quien se ve afectado, pues es el bolsillo de todos, porque gracias a esos ingresos por el servicio público, pues realmente es que pueden hacer eso. Entonces, ahí se ve afectado, pues, la parte pública. Si fuera una empresa comercial, pues se ven afectados son los socios. Entonces, los socios tendrán que asumir esa responsabilidad por no ser eficientes y eficaces. Una cosa es de pronto entrar a negociar, digamos, con el proveedor, para que el proveedor de pronto vaya al juzgado, o en las dos partes vayan al juzgado y se pongan de acuerdo para ver si hay algún tipo de solución mediante algún acuerdo, para que les quiten los intereses, para que el capital de pronto sea un poquito más bajito. No va a ser mucho, pero de pronto si se llega a un acuerdo, pues es diferente, porque esos acuerdos los respetan entre las dos partes y se da el cumplimiento de acuerdo a lo que se esté solicitando en ese momento. Entonces sería la única parte. En la parte comercial. En la parte pública, por lo general, ya después de que se emite digamos, un concepto, eso es difícil de que, digamos, si fuera un caso de un proveedor, pues que el proveedor realmente diga sí y vamos a hacer algún tipo de acuerdo. Anteriormente, pues realmente no había nada que hacer y pues terminaba la empresa pagando pues todo, digamos, todos esos dineros, y quienes nos veíamos afectados éramos nosotros, la parte, porque la empresa es de todos. Hoy en día hay algo que se llama acción de repetición. Pronto ustedes en algún momento van a tener que lidiar con esta parte, las acciones de repetición. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se esté generando una deuda equivocada y esa plata sea de bienes públicos, digamos, de la parte pública, de ingresos públicos por un servicio, pues ¿qué va a pasar? Que los gerentes en ese momento y los contadores, gerentes y jurídicos que no hagan los procesos dentro de los tiempos establecidos son los que del bolsillo de ellos tendrán que pagar esos recursos. Así, eso se llama acción de repetición. Entonces, repercute sobre los que no hicieron el ejercicio a tiempo, los que no subsanaron en el momento que se debía hacer. Y esa responsabilidad cae sobre los funcionarios que estuvieron en ese momento. En la parte comercial, pues ahí sí ya son recursos propios de socios, eso quiere decir que la pérdida es para los socios. Entonces, ahí es donde ellos van a empezar a mirar qué tienen de capital, qué deben vender, cómo van a sacar un crédito y empezar a pagar. Entonces, son las dos partes que se tiene en cuanto al ejercicio que les estaba diciendo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo entendido? Sí, señora, profe. Listo. De pronto estos ejercicios se los hago precisamente para que ustedes pues
tengan en cuenta realmente la responsabilidad que tienen ustedes como contador frente a cada una de las empresas. A pesar de que estamos viendo es la parte comercial, nosotros no estamos viendo parte pública. De pronto por allá cuando estén ustedes por allá en octavo semestre más o menos, van a ver presupuesto público, van a ver toda la parte pública, entonces allá sí les van a tocar muy bien esa parte, les van a profundizar estos temas y realmente es como hacerles una comparación de cuando ustedes estén ejerciendo sus labores en la parte pública y en la parte comercial o en la parte privada, ¿no? Que son dos responsabilidades totalmente diferentes y que se tiene que empezar a jugar con, digamos, con esa experiencia y con esos presaberes que ustedes van teniendo en la academia para que ustedes sepan qué deben hacer y qué no deben hacer con responsabilidad. Hay cosas que de pronto ustedes en algún momento, digamos, van a tener como esa duda de así lo hago, no lo hago, qué debo hacer y qué no debo hacer, y eso es normal. Eso no le pasa no solamente a los contadores, sino pues a todos los que de pronto en algún momento ejercemos algún tipo de función y responsabilidad. Entonces, cuando se les generen esas dudas, siempre remítanse a su manual de funciones y si necesitan orientación, pues ahí están las oficinas, precisamente lo que son los jurídicos, los controles internos o el recurso humano en la parte comercial o en la parte privada, con el fin de que ustedes pues tengan como mejor esa orientación y puedan hacer la aplicación de las mismas. Bueno, ¿quién me ayuda a leer? Gracias. Yo, profe. Adelante. Capital de trabajo es un indicador financiero que se utiliza para determinar los recursos con que dispone una empresa para operar sin sobresaltos y de forma eficiente. Son aquellos recursos disponibles de forma inmediata o en el corto plazo, ¿será, profe?, que requiere la empresa para poder operar. En este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo corriente, como efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios. La fórmula es activo corriente menos pasivo corriente igual a capital de trabajo. Listo, esta parte nosotros la tocamos en el corte anterior, ¿no? Realmente este indicador, regáleme un segundito, por favor. Listo. Estos indicadores o razones financieras que se deben tener y que se van a generar a partir de algunas cosas que se evalúan para saber cómo es la capacidad de la empresa para poder satisfacer todas las obligaciones a corto plazo y cuáles son las habilidades para convertir algunos activos en efectivo. Entonces, eso es lo que permite precisamente identificar el grado o índice de liquidez que se tiene y que cuenta la empresa. Por eso, pues, tiene algunas razones de liquidez y la primera, pues, es el capital de trabajo. Cuando estamos hablando de ese capital de trabajo, pues, es la diferencia entre activo corriente y el pasivo corriente. Ahí está la fórmula de capital de trabajo, activo corriente y pasivo corriente, menos pasivo corriente, perdón. Entonces, solamente es mirar pues precisamente dentro del ejercicio contable, cuáles son los activos corrientes o esos saldos, ¿no? Porque estamos hablando de los saldos, cuál es ese activo corriente que tiene la empresa y cuál es el pasivo y el activo corriente. Y a eso pues determinarle la razón de capital de trabajo. Entonces es importante pues empezar a formular o poner esos valores con esas fórmulas para poder hacerle un análisis a ese indicador. Entonces, regálenme por acá. Les dejo de proyectar. Que les quiero mostrar un ejercicio, aunque este ejercicio pues
lo vimos, pero debo volverlo a, pues volver a ver precisamente este tema de capital de trabajo. ¿Ya lo están visualizando? A mí no, creo que ya, profe. Es que acá tenés todas. Bueno, este es un ejercicio de capital de trabajo para que ustedes pues identifiquen cómo es que se reflejan los saldos. Pues ustedes lo único que deben hacer es mirar, revisar cuánto es el activo corriente y cuánto es el pasivo corriente. Cuando ustedes ya identifiquen esos dos saldos, pues lo que hacen es una resta para poder determinar pues la razón de capital. Cuando ustedes ya identifiquen cuál es la razón de capital en este ejercicio, pues da este valor de 26.800, entonces ahí ustedes empiezan a revisar cuál es el análisis de ese indicador. Entonces dice, el ejercicio anterior demuestra que la empresa dispone de activos suficientes. ¿Por qué creen que tiene activos suficientes? Entonces es porque aquí hay un valor mayor de lo que son los activos. Entonces pueden pagar esos activos, pueden cancelar esas deudas. Pero imagine que fuera lo contrario, que no fue, que aquí en activos no fuera 47, sino fuera 20. Y en pasivos fuera 47. ¿Qué pasa con una empresa así? ¿Qué pasaría, señores contadores, con una empresa así? Si el ejercicio fuera lo contrario, ¿cómo sería ese indicador, ese análisis de indicador que ustedes realizarían? Estaría en deuda. Exactamente, entonces ya no diría el ejercicio anterior demuestra que la empresa dispone de activos, sino que diría que el ejercicio anterior demuestra que la empresa no está en la capacidad suficiente para poder cancelar las deudas ni a corto ni mediano plazo, porque ya no serían ni las de corto aquí. Tendrían que ser corto y mediano porque ya se avanzaría más de la mitad. Eso quiere decir que tengo aquí, si fuera 20 millones de pesos el activo y 40, estaría entre la mitad. Estoy produciendo menos y estoy teniendo deudas demasiado altas que no puedo pagar, que en ese momento realmente no va a ser como efectivo para la empresa. Y acá no daría este capital de trabajo. Este capital de trabajo estaría por debajo. O sea, ¿qué quiere decir con ese capital de trabajo? Que ese capital de trabajo no sería no sería en ese momento pues una empresa rentable, eficiente y eficaz, que en ese momento pues no se tendría capital de trabajo. Entonces es importante pues revisar y mirar pues estos indicadores de liquidez y analizar cada uno de los indicadores para saber realmente con qué cuenta la empresa. De acuerdo a ese análisis del indicador, pues ahí es donde toman las decisiones los gerentes, los que deben empezar a ejecutar, empezar a revisar, empezar a tomar decisiones asertivas, a mejorar. Entonces, en este caso, pues algo está pasando, ¿sí? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué creen que el gerente está haciendo aquí, en este ejercicio? Si tiene estos activos corrientes y estos pasivos corrientes. Un buen trabajo. Un buen trabajo, está siendo eficiente, eficaz, está gestionando, está revisando cartera, de pronto está mirando quiénes le deben a esa empresa, le está haciendo seguimiento, le está haciendo control, está verificando procesos. Entonces, es diferente, por eso les digo, a veces los líderes son los que se encargan de que toda esta situación financiera realmente se vea reflejada de manera positiva y asertiva, así como se ve en el ejemplo. Pero si los gerentes realmente no toman decisiones apropiadas, de acuerdo a lo que les está diciendo los contadores, pues difícilmente van a salir de ese proceso. Y lo que Félix por ahí me decía al principio o a la mitad de la clase que decía, las empresas se tendrá que cerrar.
pues lógico, la empresa va a tener que cerrarse, va a tener que salir de ese mercado que ya está potencializado. Entonces, des en cuenta la importancia de tomar decisiones. Tomar decisiones no es tampoco fácil. Es una de las cosas más difíciles que tienen los gerentes, pero realmente cuando van acompañados de decisiones o de informes del proceso contable y jurídico muy bien sustentables, pues ellos tendrán que tomar las decisiones asertivas, tendrán que empezar a jugar precisamente con esa capacidad, esa habilidad y esa destreza que tienen los líderes en los procesos. Entonces es importante, algunos de ustedes se irán como gerentes, entonces es importante que ustedes también vean esa parte administrativa, que esa parte administrativa también sea parte del proceso de ustedes, no solamente pues los recursos, ¿no? Porque una cosa es el recurso económico, pero otra cosa es jugar con todo el componente que tiene la empresa, con toda la estructura que tiene la empresa. Entonces es fundamental que ustedes verifiquen precisamente pues esta herramienta. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, les voy a seguir proyectando las diapositivas. Bueno, ¿quién me ayuda a leer? Yo, profe. Adelante, mi niña. Dice, fuentes de capital de trabajo. Las principales fuentes de capital de trabajo son el endeudamiento, las capitalizaciones y los resultados de las operaciones de la empresa. Endeudamiento. El endeudamiento o financiación es una de las fuentes más comunes para adquirir capital de trabajo. La financiación se puede adquirir con entidades financieras o con proveedores o acreedores. Es preferiblemente conseguir financiación con los proveedores que con los bancos, puesto que la financiación ofrecida por los proveedores suele tener menor costo, aunque también menor plazo, pero con una adecuada rotación de cuentas por pagar. Se puede garantizar un buen acceso a capital de trabajo sin necesidad de incurrir en costos financieros. Listo, ¿qué entendió por eso, mi niña? ¿Qué serán fuentes de capital? ¿Qué será de endeudamiento en esta parte? ¿Me estaba hablando Laura Daniela? Sí, señora. Listo, mi niña, ¿qué cree que es el endeudamiento? Profe, es como conseguir ayuda de otras partes o algo así, como por ejemplo, así como conseguir ayuda de terceros y esas cosas para financiar en algún momento la empresa. Diga Castelizo que no entre a la clase. No. Listo, sí señora. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué será endeudamiento? Una ayuda extra para expandir la empresa. Listo, muchas gracias, sí señor. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? ¿Qué será un endeudamiento? A mí me toca salirme porque tengo el ejercicio en otro lado. Bueno, vayan hablando. ¿Qué será endeudamiento? Profe, puede ser cuando se solicita un préstamo a un banco, puede ser. Puede ser ese tipo de endeudamiento. Entonces dice, permite medir el grado y la forma en que los acreedores participan en el financiamiento de una empresa. ¿Qué serán acreedores? ¿Qué son acreedores? ¿Los socios, profe? ¿Los Los clientes? acreedores, ¿quién son? ¿Los socios, profe? ¿Los inversionistas? Profe, ¿pueden ser los bancos? Bancos, ¿quién más? Los socios.
Les voy a leer un concepto textual de Wikipedia. Dice, un acreedor es aquella persona física o jurídica que legítimamente está autorizada para exigir el pago o cumplimiento de una obligación contraída con anterioridad. Es decir, que a pesar de que una de las partes que se quede sin medios para cumplir con su obligación persistirá. Entonces, ¿qué serán acreedores? ¿Qué será un acreedor entonces? Si dice que es una persona natural o jurídica. Es a quien le debemos, profe. A la persona con la que adquirimos la deuda. Puede ser la misma persona. Exactamente. ¿Adriana es la que me está hablando? Listo. Gracias, Adriana. Puede ser la misma persona, pero puede ser otra persona que simplemente esté autorizada para exigir el pago. Ejemplo, si Adriana me debe a mí 50.000 pesos, pero Adriana en ese momento no me puede pagar porque se fue de viaje o no está, pero en ese momento de pronto ella quiere hacer el pago, ¿sí? Listo, está en Bogotá, en donde esté, y quiere realizarme el pago a mí, pero yo en ese momento no estoy disponible, pero puedo autorizar a una persona, a mi hermana, a mi prima, a mi no sé qué, a que me realice, a que me cobre esa plata. Entonces puede ser cualquier persona natural o jurídica que pertenezca, digamos, a quien se le dé la deuda, o puede ser una persona que esté autorizada con anterioridad, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana cuando se está, pues, autorizando a esa persona. Y, pues, que pueda hacer ese cumplimiento de esa obligación en ese momento, ¿sí? Entonces, esos son acreedores. Acá hay un caso que mencionan de una empresa de acreedores que pueden tener esa, digamos, una empresa que vaya a liquidarse o que se vaya a terminar y llegan todas las personas que la empresa le debe, a eso se llaman acreedores. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Sí me entendieron qué es un acreedor? ¿Qué es un acreedor, Claudia Patricia Díaz? Yesid Rodríguez, ¿qué es un acreedor? Oiga, que a todos se les dañó el micrófono. Sí, profe, yo sí la entendí. Mireya. Señora. Sí, señora, yo sí la entendí. Listo. ¿Qué es un acreedor? Es la persona que está autorizada a cancelar la deuda. Bueno, no a cancelarla, ¿no? Porque realmente, pues, digamos, estamos hablando de la empresa es la que tiene la obligación de pagarla. El acreedor puede ser la persona que en ese momento se le está adquiriendo esa deuda, o que, digamos, ese proveedor, como lo quieran llamar, autorice a una tercera persona para que realmente vaya y que la empresa le cumpla con esa parte, ¿no? Entonces los acreedores hacen parte también de la empresa y son importantes por eso en ese momento. Entonces dice, permiten medir el grado y la forma en que los acreedores participarán en el financiamiento de una empresa. También el grado de endeudamiento que tiene la empresa y su capacidad de asumirlo. Entonces, ¿cuál será esa capacidad que tienen las empresas para poder asumir ese endeudamiento que tienen? Entonces, si yo le debo algo a alguien, pues ya estoy endeudada porque sé que tengo una obligación con esa persona.
A eso le pasa a las empresas. Si las empresas de pronto llegan materias primas a esos proveedores, pues ya saben que tienen que pagarlas, que tienen una deuda ahí, y esos proveedores pues son los mismos acreedores. Entonces, ¿cómo realmente yo puedo pagar esas deudas? ¿Cómo estoy en esa capacidad? ¿De dónde tengo los dineros para poder hacerlo, realizarlo? Entonces, eso es lo que quiere decir. ¿Cuál es esa capacidad que tienen las empresas para endeudarse, pero también para responder por esa deuda? No solamente es decir que yo me quiero endeudar y que quiero pues comprar algo, pero también es decir, ¿de dónde voy a sacar la plata para pagarlo después? ¿Realmente sí voy a tener ingresos para poder pagar eso que estoy consumiendo? Eso le pasa a las empresas, hacen sus estudios de viabilidad, de factibilidad y empiezan a decir, yo me puedo endeudar, pero a 3 o 4 meses puedo pagar porque me generan estos y estos ingresos propios o ingresos de terceros, de dónde y cuándo van a ingresar. Entonces, tener muy bien la información adecuada. Dentro de esas razones de liquidez se encuentran las siguientes. Bueno, aquí en esta es importante pues tener esta parte de la razón de endeudamiento y mirar cómo se da cómo es la fórmula de endeudamiento, que dice, endeudamiento es igual a pasivo total sobre activo total. Entonces, ahí se da, ustedes tienen que mirar, pues, tienen que revisar, pues, todo lo que tiene que ver con los terceros, lo que estábamos hablando, con los acreedores, y mirar cuál es la relación de ese pasivo total y el activo total que se tiene en ese momento para que se genere el endeudamiento. Entonces, acá hay un ejemplo de un endeudamiento y cómo se reflejan esos saldos. Entonces, ¿quién me ayuda a leer ese ejercicio? Félix o Adriana, que son los que están participando. Listo, profe. Dice, una empresa refleja los siguientes saldos. Activo total, 163.500.000. Pasivo total, 50.700.000. Determinar la razón de endeudamiento. Entonces, la fórmula sería el pasivo total dividido en el activo total, como dice arriba. Entonces, nos da, esta división nos da 0.31. Lo multiplicamos por 100 porque vamos a dar la respuesta en porcentaje, ¿cierto, profe? Entonces sería Sí, señora. 31%. Estos, perdón que la interrumpa, perdóneme, estos indicadores financieros a veces siempre se tienen que dar en porcentaje, entonces siempre lo van a multiplicar por 100. Listo, continúe. Bueno, entonces dice, el análisis del indicador. Esta razón indica que por cada peso que la empresa tiene en su activo, deberá disponer de 0.31 centavos para sus acreedores. Es decir, que las deudas con terceros representan el 31%, lo cual es aceptable teniendo en cuenta que la empresa tiene una libertad del 69% de sus activos, lo cual genera garantía a sus acreedores. ¿De dónde salió este 69? De restar el 100% menos el 31%. Exactamente. De ahí, esos son los análisis que ustedes deben empezar a mirar. Bueno, ¿de dónde sale tal cosa? ¿Por qué se da este 31 y luego el 69? ¿De dónde se hace 0.31? Entonces, es realmente empezar a identificar y hacer ese análisis de acuerdo a ese indicador que se les está dejando en ese momento, que ustedes deben aplicar. Entonces, es muy fácil realmente identificar pues estos indicadores. Lo importante es tener las fórmulas, aplicarlas y hacer el análisis del indicador para verificar qué nos está arrojando, qué realmente estemos identificando. En este ejercicio, pues también está siendo efectivo la empresa, pero mire que puede, digamos, ser lo contrario y de pronto
no muy alto, puede ser muy alto. Entonces, ahí es donde ustedes deben buscar estrategias para poder mitigar estos riesgos que están asociados ahí. Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta y que lo vayan verificando para poder realmente decir, bueno, ya se tiene pues este indicador, ya se ha establecido qué es lo que pasa con este endeudamiento. Esto quiere decir que sí, que ahí lo que está diciendo, por cada peso que la empresa tenga en su activo, pues debe disponer solamente 0.31, no puede disponer más. Si dispone más, ahí se pierde el ejercicio, realmente. Ahí se puede perder la posibilidad de que nos vaya bien con esos acreedores, que de verdad estemos pagando esos pasivos a tiempo, esas obligaciones de manera, entonces esos compromisos se van a adquirir, pero también se van a pagar en las fechas, es porque se está respetando lo que está diciendo ese indicador. Pero si a mí me refleja un valor el indicador y hago otro totalmente diferente, ¿qué va a pasar? Que la empresa está tomando malas decisiones de acuerdo a lo que el contador les está diciendo, entonces ya no va a ser la responsabilidad de ustedes, es del gerente que está ejecutando mal. Entonces ahí es donde les digo que realmente los líderes son los que pues toman las decisiones y las que van a ser parte de este proceso. No sé si tengan alguna pregunta. Entendido lo de endeudamiento, más adelante si alcanzamos, porque la verdad no sé, esta parte pues es más teórica y se deben hacer ejercicios, pero realmente ustedes saben que el tiempito es muy cortico, que se viene, o que se está dando en el segundo corte, realmente es muy, muy poquito lo que se vaya a proyectar. Entonces, si alcanzamos a ver esa parte con ejercicios, sería bueno para poderles dejar a ustedes unos ejercicios de liquidez para que ustedes los puedan desarrollar. Simplemente es colocarles ejercicios y que ustedes hagan los análisis correspondientes de acuerdo a la información que se tenga y de acuerdo a esas razones de endeudamiento que se están dando. Recuerden que dentro de esas razones, pues es importante empezar a mirar y verificar, pues precisamente cuáles son. En este caso, pues estamos hablando de liquidez, vimos ya razones de endeudamiento. Bueno, vamos para la segunda. Razones de independencia financiera o índice de propiedad. ¿Quién me ayuda? Félix. Razones de independencia financiera o índice de propiedad. Permite conocer el financiamiento interno o propio de una organización. Es decir, mide la relación que existe entre capital propio y la inversión. Fórmula. IND, punto financiero. O sea, independencia. ¿Cómo, profe? O sea, ese independencia IND es financiera es igual independencia. al patrimonio dividido activo total. Ejemplo, una empresa refleja los siguientes saldos. Activo total, 163.500.000. Patrimonio, 112.800.000. Determinar la razón de la independencia financiera. Independencia financiera es igual a 112.800.000 sobre 163.500.000. Se pueden eliminar 5 ceros y ahí sí se puede quedar, entonces quedaría 1.200, no, ¿cómo es? Sí, 1.128 sobre 163.635. Independencia financiera es igual a 0,69, lo cual, como lo vamos a dar en porcentaje, entonces lo multiplicamos por 100, lo cual significa que da un 69%. La independencia financiera. Análisis del indicador. Esta razón indica que por cada peso invertido en la empresa, el 0,69 centavos corresponden a los dueños
Por lo tanto, la independencia financiera de la empresa es del 69%. O sea, ¿eso O es sea que bueno solo o si eso es hay... malo? Señora, ¿Eso es bueno o eso es malo? pues en parte es bueno y en parte es como malo, ¿Por qué malo y por qué bueno? porque estarían como que la empresa no tiene, o sea, sí tiene ¿para qué? Para invertir pero y los dueños siguen siendo los dueños, ¿sí? Y no se han dejado quitar no han dejado que otras personas inviertan dentro de la misma empresa. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Cuál era la Porque otra parte? ¿Lo malo? sí, ¿qué Pues será que lo sería, malo? ¿Qué será lo malo de que exista buen capital propio y que realmente la inversión sea efectiva? ¿Habrá algo malo? O sea, pues aquí quieren decir que realmente no están o no buscaron, digamos, financiación bancaria. ¿Eso es bueno o eso es malo? eso es Ustedes, bueno. eso es bueno, lógico, eso es bueno porque quiere decir que no me estoy endeudando con terceros, que realmente los terceros, en este caso bancos, socios, lo que sea, pues realmente, ¿qué es lo que pasa con los bancos? Que el interés es cada día mayor, el capital, entonces se me va a ascender esa deuda. Quiere decir que esta empresa, con esta razón de independencia, por eso estamos hablando de independencia financiera, no le está debiendo a bancos, que lo que tiene pues realmente es de capital propio, de lo que están aportando los socios y que de esos aportes pudieron hacer alguna inversión dentro de la empresa en algún proceso o en algún procedimiento. ¿Y qué pasa? Que fue tan efectiva esa inversión y fue tan rentable que le sigue generando pues esa, digamos, esa ganancia a la empresa. Entonces, cuando volvemos al análisis del indicador, pues les dice, esta razón indica que por cada peso invertido, entonces si estoy invirtiendo en la empresa un peso, de ese peso 0,69 centavos, pues corresponden a los dueños. Quiere decir que este 0,69 no se puede tocar, que esto ya es la ganancia que están generando, se está generando para los dueños, ¿gracias a qué? ¿Gracias a qué? A esta inversión, A un buen manejo. al buen manejo que se le está dando a la inversión. Realmente se proyectó de manera buena, eficiente, eficaz, se cumplió con ese objetivo y ese logro. Entonces es importante visualizar y ver en qué se puede invertir, pero que esa inversión realmente se genere una rentabilidad para que exista este tipo de razón independiente financiera. Muy poquitas empresas pues tienen dentro de su estructura pues razón de independencia financiera o índice de propiedad. Realmente casi la mayoría, no decir todas, tienen que buscar pues digamos esos créditos con bancos, porque los socios de pronto no pueden aportar ese dinero y pues la inversión que han realizado pues no ha sido tan buena. Entonces les ha tocado pues recurrir precisamente a los bancos. Entonces los bancos siempre le quitan muchísimo dinero a las empresas, de acuerdo también pues al monto que se solicite en ese momento. Entonces es importante pues revisar y mirar realmente. Lo importante es que estos, digamos, estos socios inversionistas cuenten con este capital propio para poderlo proyectar, para poder proyectar esas inversiones que se quieren y se van a tener en ese momento para realmente tener que la empresa genere esa rentabilidad que se está dando aquí. Entonces,
La independencia de esa empresa es del 69%. Eso es muy bueno. Eso realmente está identificando un alto rendimiento de independencia financiera. No le están debiendo a nadie más. También no están buscando créditos diferentes, porque el aporte de los socios fue, digamos, de gran importancia y de gran ayuda. Entonces, así se da la razón de independencia financiera. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Acuérdense de la fórmula de este indicador de independencia financiera. Solamente es buscar patrimonio sobre activo total y ahí les da pues el indicador financiero y luego lo multiplican por 100 porque se va a dar en porcentaje. Lo que va a indicar ese porcentaje pues es la independencia financiera que tienen las empresas. Entonces, hay que verificar, pero les digo, muchas empresas le generan lo contrario, ¿no? Entonces puede ser de que este 69% sea lo contrario, que no se tenga, digamos, esa razón de independencia financiera porque se le deba a bancos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo entendido está ahí? Sí, señora profe. Bueno. Les voy a dejar de proyectar. Bueno, voy a descargar la lista de asistencia. Actualmente están conectados 15 estudiantes de 35 más 3 estudiantes que no tienen señal. Está Adriana Una unidad Rocío. por eso, profe, ahí al 30%. Ya, no se me adelante, Félix, no se me adelante, que para usted y para Adriana les tenía una sorpresa, pero es que su merced se me adelanta. Momentico. Listo, ahorita está conectada Adriana, Andrés Fontecha, Angie Paola Forero, Claudia Patricia Díaz, Félix Arturo Luque, Luis Gordillo, Laura Ariza, Laura Medina, Cristina Pinzón, Mireya Gómez, Sergio Andrés Santamaría, Jessy Rodríguez, Juliana, perdóneme, Flores, Zaira, Lizeth Juliana Chacón. Bueno, ahí están los 15. Por favor, Félix y Adriana tienen 0,5 en el parcial. Me acuerdan, si sacan 5 en el parcial, ese 0,5 va para el 30%. Por favor, me acuerdan. ¿Listo? Gracias. Gracias a profe, ustedes pero por yo la también participé en la participación. clase. Es que no leo porque el Participó una computador sola vecita. Pero es que la letra es muy pequeña y yo no puedo leer. Pero yo participo en clase también. Bueno, agradecerles mucho por la asistencia. Por favor, no se les olvide revisar las plataformas para que puedan, si tienen de pronto alguna duda sobre las notas, me puedan decir a tiempo porque debo entregarlas. No se les olvide la autoevaluación. Por favor, revisarla. Muchísimas gracias por asistir, por participar. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Dios los bendiga. Hasta mañana. Chao, profe. Gracias, profe, que tenga buena noche. Muchísimas gracias, profesora. Dios la bendiga.